¿Qué tal? Buenos días, Buenos un gusto días. de escucharlo. Bueno, profesor, todos hablan, ¿no?, desde este mayor evento astronómico del año. ¿De qué se trata cuando hablamos de este eclipse solar total 2024? Los eclipses totales suceden cuando la Luna se pone en línea casi perfecta entre la Tierra y el Sol. Entonces la sombra de la Luna se proyecta sobre una estrecha franja de la Tierra, ¿sí? Y en esos lugares de esa estrecha franja, que tiene unos 200 kilómetros de ancho, se hace de noche en pleno día, es decir, la Luna tapa totalmente el Sol. Bien, bien. ¿Y esto cuándo va a ser y en dónde se lo va a poder ver? ¿Acá en la Argentina, por ejemplo, se lo podrá ver? No, en Argentina esta vuelta no. Nosotros ya tuvimos el privilegio en el año 2019 y 2020 de tener 2 eclipses totales, cosa absolutamente inusual, seguidos, en 2 años seguidos, uno en San Juan y el otro más en Patagonia, ambos más o menos al sur del país, digamos, y ahora, o centro del país en el caso de San Juan, y bueno, ahora tenemos que esperar bastante para un eclipse total de Sol. Va a ser visible en México, en de hoy, en México, Estados Unidos y Canadá. Va a cruzar prácticamente desde el sur hacia el norte. No podemos dar un horario exacto porque en los eclipses totales de Sol es al mediodía de hoy en esos países, pero de un lugar a otro va cambiando el horario. Claro. Va a comenzar en México y va a terminar en Canadá. ¿Y de qué depende, profesor, de que se lo pueda ver en algunos lugares sí y en otros no? ¿De qué depende eso? Eso es porque la sombra de la Luna proyectada sobre la Tierra es muy pequeñita. Es decir, la Luna es un poco más de un tercio del tamaño de la Tierra, es muy pequeñita comparada con la Tierra. Entonces la sombra que proyecta sobre nuestro globo terráqueo es relativamente pequeña. Entonces la combinación del movimiento de la Luna y la rotación de la Tierra sobre todo hace que ese pincel de sombra se vaya desplazando por determinados lugares, ¿sí? Claro. Eso la sombra de la Luna no abarca toda la Tierra, sino un pequeño sector. Ahora, Mansilla, Fabiana le saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Desde el observatorio ustedes lo van a poder visualizar? No, eso ¿Tampoco? Depende directamente de la posición geográfica. En esta ocasión, en este eclipse, Argentina no cae ni siquiera dentro de la sombra de un eclipse parcial, es decir, no vamos a ver nada. Claro. ¿Y hace cuánto no se veía un eclipse de estas características? Bueno, ellos, en Argentina lo vimos hace relativamente poco, en el año 2020, es decir, hace 3-4 años. ¿Sí? Y para ellos, ¿por qué es tanta la algarabía que está, en este caso, que se ve en los diferentes canales, en Estados Unidos, en México? Bueno, este eclipse, como uno que hubo hace 6 o 7 años que entró por Oregon y cruzó todo Estados Unidos, siempre que un eclipse total toca Estados Unidos, bueno, está en todo el mundo, ¿no? Por ahí si es en el sudeste asiático, en Malasia, por ahí en China no tiene tanta difusión. Entonces este eclipse, como cruza de sur a norte prácticamente Estados Unidos y termina en Canadá, bueno, los norteamericanos siempre son muy atentos a este tipo de fenómenos y alcanza una difusión mundial porque está cruzando por el lugar donde están las principales cadenas de televisión del mundo, así que va a tener mucha difusión por esa razón. Y además, en segundo lugar, porque este eclipse sí tiene una particularidad, y es que es un eclipse largo, es decir, va a durar casi 4 minutos la oscuridad. ¿Sí? Normalmente en un eclipse no suele durar más de 2 minutos la totalidad. Y en este caso, porque la Luna está relativamente más cerca de la Tierra y el Sol un poco más lejos, el Sol, digamos, tiene un tamaño un poco más chico por estar más lejos, la Luna por estar cerca de la Tierra tiene un tamaño un poco más grande, y hace que lo tape al Sol durante un tiempo realmente un poco más largo. O sea que va a ser un eclipse total. Que va a ser bastante oscuro el eclipse por esa razón. Claro, o sea, va a ser un eclipse total, no parcial y anular. No va a ser anular, va a ser un eclipse total. Anular es cuando sucede la situación contraria, es decir, que tenemos la Luna relativamente lejos de la Tierra, más pequeña en el cielo, entonces no lo tapa totalmente al Sol y queda un anillo alrededor. En este caso es al revés, la Luna lo va a tapar totalmente el Sol durante 4 minutos y
y por eso va a ser largo, va a ser bastante largo. Por supuesto que si no estamos en esa franja de totalidad, ¿no es cierto?, que entra por el estado de Sinaloa en México, cruza todo México y entra a Estados Unidos por el sur, si no estamos en esa estrecha franja, lo van a ver como parcial, la gente que está en Estados Unidos y México, Centroamérica, por ejemplo. Parte del norte de Sudamérica, Venezuela, lo van a ver, Ecuador, lo van a ver como eclipse parcial. Solamente en esa estrecha franja lo van a ver como total, o sea, se va a oscurecer al mediodía. Bien. Profesor, ¿cómo hacen los especialistas, los profesionales del tema, por supuesto, para pronosticar cuándo y dónde se va a producir un eclipse solar? Bueno, es una muy buena pregunta. La astrometría, o sea, la parte de mediciones de precisión en astronomía, es una ciencia que ha evolucionado muchísimo y sobre todo con el advenimiento de las computadoras. Hoy podemos predecir 5.000 años hacia adelante y 5.000 años hacia atrás todos los eclipses que han ocurrido o van a ocurrir. Es una ciencia altamente precisa. Sí. De hecho, nosotros ya estamos planificando, yo acabo de regresar de Egipto hace un mes, porque en el año 2027 sabemos que exactamente encima del templo de Karnak y Luxor va a haber un eclipse total excepcionalmente largo, de 6 minutos de duración, y estamos yendo con el observatorio, con una expedición de turismo científico a ver ese eclipse en Egipto, y fíjese que lo estamos haciendo 3 años antes. Qué linda experiencia. Sí, calculamos que va a ser realmente una cosa única, y que en miles de años no se va a volver a repetir un eclipse de ese tipo en ese lugar. Bien, ahora volviendo a lo que va a suceder hoy al mediodía, ¿cómo reaccionan los animales durante el eclipse? Bueno, es muy curioso, en realidad la fauna en general se confunde, sobre todo las aves, se nota mucho en las aves, que para ellos es como un crepúsculo, y cuando comienza a oscurecerse hasta que se hace de noche, entonces normalmente cesa la actividad, es como si estuviéramos haciéndose de noche. Claro. Entonces las aves cesan su actividad, cesan el canto, normalmente no vuelan, y es muy notable porque como sucede muy rápido, en 4 minutos, uno puede ver las bandadas de aves que están yendo a los árboles ya a quedarse en su lugar. Entonces es como que tienen una desorientación momentánea, y es muy notable. Bien. Profesor, y cuando hablamos de observar un eclipse, ¿cuál es la mejor forma precisamente para poder disfrutarlo? Bueno, los eclipses de sol es muy necesario estar protegidos. Los eclipses de sol es necesario colocarse los anteojos con los filtros adecuados, para poder observarlo con seguridad, porque la intensidad de la luz solar no es que puede dañar, si miramos directamente nos va a dañar la vista, pero no porque sea un eclipse. En un día de sol, si lo miramos directamente al sol, también nos va a dañar la vista. Así que siempre es conveniente utilizar, y no medios caseros, sino filtros certificados. Vienen anteojos de celuloide ya con filtros certificados, son de cartón, que uno los va a ver en la televisión hoy seguramente a todo el mundo con esos anteojos, que es importante hacerlo con mucho cuidado, no usar vidrios ahumados, radiografía, que nos pueden permitir ver el eclipse, pero van a dejar pasar la radiación ultravioleta, que es muy perjudicial a los ojos. Entonces es conveniente que sean anteojos certificados con protección ultravioleta. Saliendo un poco de lo estrictamente científico, ¿qué anuncian los eclipses? ¿Se sabe? ¿O qué es lo que se creía en la antigüedad? Bueno, hay que tener en cuenta que, en los pueblos antiguos, en general, todo lo relacionado con el cielo estaba relacionado con los dioses. Y al estar relacionado con los dioses, está relacionado con la perfección. Entonces, cualquier cosa que rompa la perfección de los cielos en los pueblos antiguos ocasionaba mucho temor. Claro. Anunciaba guerra, muerte de reyes, por lo menos era la creencia, no digo que lo sea así. Pero en los pueblos de la antigüedad, en los eclipses o cualquier cosa que alterara la estabilidad, digamos, y la permanencia de los cielos siempre causó mucho temor. Por suerte ahora, en el siglo XXI, ya lo que podemos hacer es simplemente tener la tecnología adecuada, buenos anteojos con filtros y disfrutar de un fenómeno celeste que yo les aseguro, estuve en 2 eclipses totales
y realmente es conmovedor ver un eclipse total de sol. ¿Cuáles fueron, profesor, esos eclipses? Perdón, no escuché. ¿Cuáles fueron esas eclipses que usted dijo El que de vio? 2019 en San Juan, sí, donde estando en la zona montañosa de San Juan, incluso tuvimos la oportunidad desde un balcón natural ver la sombra de la luna acercarse a donde estábamos nosotros. Fue una cosa incluso conmovedora. Y después, bueno, estuvimos en Patagonia, donde el eclipse fue justo en el cenit, en la cabeza, encima de nuestras cabezas. Entonces de golpe en esos 2 minutos se vio una mancha negra en el cielo y pudimos ver la corona solar, que normalmente no se puede ver. Fue en el 2020, en diciembre del 2020. Bueno, tenemos preguntas de oyentes. Ale dice, ¿a las personas afecta el eclipse? No, hoy podemos estar absolutamente tranquilos y observarlo sin ningún temor y, como les digo, disfrutar la naturaleza en su esplendor. Normalmente uno en el cielo no puede apreciar, salvo que lo haga con instrumentos, el movimiento de los astros. Cuando hay un eclipse, como la luna y el sol están muy cerca, uno puede ver cómo realmente se mueven, ¿no? Sí. Entonces es un espectáculo realmente muy lindo para simplemente disfrutar, tomar la precaución en el caso del sol y no tener ningún temor. Profesor, ¿están previstos otro tipo de eclipses y que se puedan ver acá en la Argentina este año? No, este año tenemos eclipses parciales y penumbrales. Este año en general en la Argentina es un poquito pobre en eclipses, ¿sí? Porque bueno, ya tuvimos nuestro espectáculo en el 2019 y 2020. Así que no tengo en este momento la carta de eclipse, pero no, este año no tenemos en principio eclipses importantes. Bueno, estamos con un ajuste también en los eclipses, como para hacer Están en recesión. Claro, también hay que achicar así también el tema de los eclipses. Bueno, profesor, le agradecemos enormemente estos minutos con LB12 para poder hablar, ¿no?, de este eclipse solar total, que bueno, no vamos a poder disfrutar nosotros directamente, pero seguramente a través de los medios de comunicación vamos a ver la foto, los videos de cómo lo van a poder apreciar allí en la zona de Norteamérica. Así es, de hecho la NASA está transmitiendo en vivo, así que si entran a cualquier página de la NASA, googlean y ponen NASA en vivo eclipse, lo van a poder ver en vivo. Muchas gracias, hasta luego. Adiós, buenos días. Ahí estuvimos hablando con el profesor Alberto Mancilla, director del Observatorio de Ampimpa.